Hola, bienvenidos a la clase número 8 de panadería. El día de hoy vamos a ver una masa hojaldrada, leudada, de nombre danesa, la cual sirve para hacer diferentes tipos de pan, como lo es el croissant o el chocolatino. En esta ocasión pues vamos a ver un poco acerca de la masa como tal y del proceso de laminación de las masas. Con materia grasa, pues en este caso vamos a utilizar mantequilla seca o margarina para daños, dependiendo del tipo de pan que quieran hacer. Por acá tenemos harina, tenemos leche, un huevo, una poca de mantequilla, azúcar, sal y levadura. En este caso no hay una secuencia en cuanto a los ingredientes, únicamente buscamos que se integren bien. Otra cuestión es que esta masa no necesita desarrollarse tanto, únicamente se integra, se trabaja un poco y se deja reposar, ¿no? En los tiempos de reposo vamos a adquirir esos enlaces que necesitamos para que no se rompa la masa al momento de estarla laminando, ¿no? Además que no es necesaria tener tanta fuerza en la masa como tal, ya que el crecimiento dentro del horno va a ser por la materia grasa que tiene de la laminación y la levadura que tiene en el centro, ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos a ir integrando aquí todos los ingredientes. Vamos a hidratar un poco de este lado la levadura para disolverla un poco nada más. Le vamos a poner un poco de harina de este lado y de acá vamos a seguir incorporando los ingredientes, ¿no? Todos van de un solo golpe, no hay ninguna secuencia, ahí no tenemos ningún problema. Le vamos a disolver un poco la levadura para que se integre mejor en la masa, ¿no? Vamos a dejar ahí un poco y nos vamos a centrar de este lado. Únicamente integramos acá en el bowl y ahorita pues vamos a bajar toda la mezcla a la mesa para seguirlo trabajando. Si vemos que nuestra masa le falta líquido, en este caso está muy seca, vamos a regresar al bowl y vamos a ir agregando poco a poco, ¿no? Recuerden que esta masa no debe de quedar aguada, pero tampoco debe quedar demasiado seca, ¿no? Como es el caso. Entonces vamos a hidratarlo un poco para que afloje nada más.
Bueno, acá ya tenemos la masa. Si se fijaron, únicamente pues integré y amasé un par de minutos nada más. No es necesario sobreamasarla, ¿no? En este caso la vamos a tapar y la vamos a dejar en fermentación, en reposo, hasta que se integre bien. Va a ser necesario aproximadamente unos 40 minutos mínimo para que se integre mejor, ¿no? De este lado tenemos la mantequilla o margarina, la cual vamos a utilizar para hacer el empaste, pero necesitamos darle un formato a la misma para que quede ya como una especie de lámina y posteriormente depositarla arriba de la masa, ¿no? La mantequilla nosotros la tenemos en bloques. Es necesario ponerla en 2 papeles film o 2 papeles encerados e ir golpeándola poco a poco. Vamos a encontrar 2 grandes diferencias al momento de utilizar la margarina, que es especial para danés, o la mantequilla. La margarina viene con una textura más dura, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado al momento de estarla aplanando para hacer la lámina, en contrario a la mantequilla, la cual pues viene bastante maleable, porque empieza a temperatura ambiente a pomarse muy rápido, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que tener cuidado de no sobretrabajarla para que no se derrita. En el caso de la margarina aguanta más la temperatura, ¿no? Esta ya tiene rato afuera y se ve bastante plastificada, que es la textura plastificada, la que buscamos para que corra dentro de la masa, ¿no? Entonces esta sería la lámina de mantequilla para el empaste de la masa danesa. Bueno, de este lado ya pasó la fermentación, los 40 minutos aproximadamente, y encontramos una masa pues bastante elástica, ¿no? La cual pues ya vamos a proceder a estirar. Vamos a utilizar pues harina únicamente para ayudarnos a que estire nuestra masa, ¿no? Y aquí únicamente lo que buscamos es estirarla un poco para llevarla al frío. Queremos que la masa se endurezca un poco y luego posteriormente pues vamos a empastarla, ¿no? Recuerden siempre bastante cantidad de harina debajo de la masa para que corra, si no se va a atorar en la mesa y se va a empezar a trozar. Es muy importante los detalles en este tipo de masa, cuidarlos para tener un mejor resultado. Nosotros al momento de estirarla y hacer el grosor un grosor pues menos grosor, el enfriamiento de la masa pues va a ser más rápido. Entonces aquí ya nada más nos vamos a poner un poco de harina en alguna charola, únicamente para que no se pegue, y vamos a llevar esta masa a refrigeración. Está bastante tensa y este es el empaste, ¿no?, de la margarina. Vamos a bajar esta masa a la mesa con ayuda de bastante harina para que no se nos pegue, y ahora sí. Vamos a quitar el exceso de harina siempre para que no nos afecte en las láminas. En este punto vamos a medir la mantequilla de esta manera. Visiblemente nos damos cuenta que necesitamos estirar más la masa, ¿no? Entonces vamos a estirar un poco más la masa
para que quede la mantequilla dentro. Siempre tratando de que sea una masa uniforme, ¿no? en el grosor. Ya la tenemos. Con el tacto nos vamos a dar cuenta que la masa tiene el mismo grosor en toda la superficie. Entonces ahora únicamente hay que bajar la mantequilla, la cual pondremos en el centro, de esta manera. De esta manera. Luego vamos a repartirla hasta la orilla, y para ello vamos a raspar un poco la misma lámina de la mantequilla para irla depositando acá en las orillas, de esta forma, siempre buscando tener mantequilla repartida en toda la masa, ¿no? Esto hay que hacerlo muy rápido, ya que la masa va a empezar a perder temperatura. De esta forma. No hay que tener miedo de utilizar las manos. Ahí lo tenemos ya. Bastante pareja la mantequilla. Y ahora sí, nos vamos a disponer a cerrarla. De esta forma. Cerramos. Jalamos y cerramos. De esta manera. Ahora sí, ya tenemos el primer paso del empaste. Y ahora nos va a quedar únicamente estirar la masa. Ponemos bastante harina arriba y abajo. Y vamos a proseguir a estirarla. Despacio. Y aquí en este punto vamos a alcanzar a darle quizá 2 dobleces. Vamos a quitar estas puntas por estética. Quitamos el exceso de harina. Y haremos el primer doblez.
hay que medir unas 2/3 y luego sí. Este es el primer doblez de nuestra masa danesa. Ahora, aprovechando la temperatura que tiene la masa, nos vamos a aventurar a hacer el siguiente doblez. Vamos a hacer los 2 dobleces de una sola vez. Si ven que su masa está caliente, en este caso está fría todavía, quiere decir que aguanta el siguiente doblez. Pero si ven que su masa está caliente o que la mantequilla posiblemente se esté derritiendo, tienen que llevar a la refrigeración por lo menos unos 15 minutos para que se vuelva a solidificar. En este caso está bastante helado todavía y nos va a permitir eso hacer el siguiente doblez. Vamos a llevar harina debajo de la mesa otra vez y vamos a volver a estirar. El cierre, el doblez, el cierre acá, el doblez de su lado derecho para empezar a estirar. Los libros se van haciendo dobleces encontrados, entonces hay que ir respetando este doblez de su mano derecha para empezar a estirarlo. Quitamos el exceso de las dos partes y ahora sí hay que llevarlo a refrigeración. Bueno, aquí ya reposó un par de minutos en el refrigerador. La masa ahora la vamos a bajar a la mesa para darle el último doblez. En total son 3 dobleces sencillos. Ahora, este doblez va para el lado derecho como guía, ¿no? Entonces, ahora sí, empezamos a estirarla despacio, pero con fuerza.
exceso de harina para posteriormente pues ya hacer el último doblez. Si se nos llega a romper un poco la masa, esas roturas de la masa que queden dentro de los dobleces. Y aquí tenemos ya lista nuestra masa danesa. Esta todavía nos hará falta llevar la refrigeración por lo menos unos 45 minutos o una hora para que termine de asentarse. Una vez que ya pase esos 45 minutos hora, ya podremos usarla para estirarla y hacer los cortes para los croissants. Bueno, acá tenemos ya la laminación después del último doblez, el cual pues nos vamos a estirar para posteriormente cortarlo y hacer el formato, ¿no? Siempre el cierre lo vamos a tratar de poner de nuestro lado derecho para seguir una secuencia al momento del estirado. Entonces aquí posteriormente vamos a empezar despacio a estirar la masa. Recuerden que es muy importante hacerlo con mucho cuidado para tratar de no romper la mantequilla que hay en el interior. Entonces con mucho cuidado vamos a estirar la masa. Es muy importante estar revisando la masa constantemente, estarle poniendo harina para que corra y no se nos rompa por la parte de abajo, ¿no? Es muy importante. Ya el exceso de harina pues se lo retiraremos al momento de hacer el formato. Eso es a lo que me refiero, que hay que tener cuidado al momento de estar poniendo la harina abajo para que no se pegue nuestra masa, ¿no?
y está lista para hacer los cortes. Generalmente el tamaño de un croissant pues va a depender del lugar donde estemos, ¿no? Pero generalmente es aproximadamente de 8 centímetros de ancho en la parte posterior, y en la punta el largo es aproximadamente de 20-22 centímetros. Más o menos tomando una referencia de un tamaño estándar, ¿no? Yo voy a tomar de referencia mi mano para ir haciendo los cortes, ¿no? Que nos quede lo más parejo posible. Así más o menos. Y de este lado igual. Ahí está. Y ahora sí, con ayuda de un cortador o de un cuchillo, vamos a ir haciendo las figuras, ¿no? En este caso sería de acá a la punta, de acá a la punta, y así sucesivamente. Ahora, aquí quizá no se logre apreciar, pero se ve la laminación. Quizá por la cámara no se logre apreciar, pero aquí las personas que estamos aquí, pues es muy evidente la laminación, ¿no? Las capas de la laminación. Quizá ponga una fotografía ahí en edición, para que vean ustedes la laminación. Ahora, ¿qué sigue de aquí? Es muy importante. Estos triángulos, obviamente, pues los vamos a utilizar para hacer croissants. Sin embargo, todavía no están para poderlos utilizar, ya que la masa ya está bastante aguada. Entonces, lo que sigue es llevarlos a refrigeración para que la mantequilla se vuelva a fusionar, se vuelva a solidificar y podamos trabajarlo, ¿no? Sin que se nos fusione con la masa la mantequilla. Bueno, de este lado tenemos los formatos, los cuales pues hay que irlos enrollando, ¿no? En este caso vamos a estirar nada más un poco, con mucho cuidado, sin romper la masa. Vamos a estirar un poco. Posteriormente vamos a hacer un pequeño corte en la base, con el cual nos vamos a ayudar para ir enrollando el croissant. El croissant no debe de estar demasiado cerrado, sin mucha fuerza. Únicamente pues hay que buscar, vamos a estirar un poco la masa, hay que buscar ir enrollándolo sin aplicar demasiada fuerza, ¿no? Y ahí lo tenemos. Lo vamos a depositar acá, el cierre lo vamos a poner debajo, de esta manera, así. Seguimos sobre el mismo formato, estiramos un poco la masa sin romper y sin aplastarla. Posteriormente hacemos el corte en el centro. Estiramos un poco y seguimos enrollando.
Bueno, aquí tenemos el último ya de los croissants. Este lo vamos a rellenar, le vamos a poner un poquito de ganache aquí. Para que tenga un ligero sabor a chocolate, ¿no? Hacemos igual el corte. Y aquí va a quedar el ganache en esta abertura. Posteriormente estiramos la masa un poco, con cuidado, y seguimos haciendo el formato. Ahí lo tenemos. Luego lo vamos a hidratar para evitar que se nos resequen. Únicamente en este caso vamos a poner agua, ¿no? Con un atomizador, esta es agua purificada. Vamos a ponerlos muy bien hidratados con agua para que no se resequen en el leudado. Estos croissants tendrán que fermentarse aproximadamente por unas 1 hora, quizá 2, porque se tienen que fermentar a temperatura ambiente. No se deben de apresurar con calor, ya que la mantequilla se derrite y pues estaríamos perdiendo la laminación. Bueno, acá tenemos ya han pasado aproximadamente 2 horas de la fermentación. La fermentación es bastante prolongada y tiene que estar en una temperatura aproximada de unos 25 o 26 grados, máximo 27 grados. Por tanto, va a ser mucho más pausada que una fermentación normal, ¿no? Aquí se recomienda no someterlo a un calor directo para que la mantequilla que está en la laminación pues no se derrita, ¿no? y echemos a perder. Aquí yo he estado pintando el mismo croissant con huevo. Esto se tiene que hacer para que quede bastante brilloso al final. Hay que tener cuidado únicamente al momento de pintarlo. No manipular demasiado acá en la laminación para que no se pegue, ¿no? Que se desarrolle bien. Entonces todos muy bien pintados. Como ven, pues se ven bastante brillosos porque los he estado pintando. De este lado también vamos a dar otra pasadita. Y ya quedaron, ¿no? Entonces lo que falta pues es ya llevarlos al horno. El horno lo vamos a subir un poquito la temperatura. Vamos a subir un poco la temperatura, que agarre más temperatura, pero los vamos a ir metiendo de una vez. Acá va a ser necesario un poco de agua. Y se la